Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto verles aquí en la casa del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos, capítulo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, entre paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oremos. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos ante tu presencia en esta tarde. Agradecemos, Señor, por el privilegio de leer esta palabra bendita, esta palabra instructiva, palabra viva, palabra infalible de fe. Eterno Dios, por favor, instruyenos hoy a través de tu palabra, iluminándonos con tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos una luz para que hoy podamos nosotros meditar en lo que no debemos hacer, de cómo no debemos vivir, de cómo debemos perseverar y de cómo no debemos perseverar. Ayúdanos. Bendice a cada hermano y a cada hermana presente. Bendiga a sus familias y a toda persona que escuche esta palabra en cualquier tiempo, por cualquier medio. Sea bendecido, bendecida. Alcance a sus familias para salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hablemos sobre cómo no debemos perseverar. Hablemos de las luchas que enfrentan las almas que han sido salvas por la gracia del Señor. Yo quiero que usted junto a mí meditemos hoy en la palabra de Dios. En este capítulo 7 no se trata de la vida cristiana ideal, no, sino que abre el camino a la mejor experiencia que Dios nos ofrece. Ahora bien, esta es una instrucción de cómo no debemos hacer las cosas, pero lamentablemente la mayoría de cristianos aprendemos a través de nuestros propios errores, de nuestras propias amargas experiencias. Dicho en otras palabras, no vivimos por la experiencia ajena. No nos libramos de tropezar en la piedra que ya tropezaron muchos. Y muchas veces tropezamos 2 veces en la misma piedra. Entonces aquí la palabra nos está diciendo cómo es que no debemos hacer las cosas, cómo es que no debemos perseverar, cómo es que no debemos afianzar pues nuestra fe en un muerto, por así decirlo, que es la ley. Pudiéramos también pensar que en este capítulo encontramos la respuesta a la santificación. Quiero decirles, no se encuentra aquí, pero sí podemos ver como si hubiese una luz, como si hubiese una flecha, una señal indicándonos claramente el camino a seguir. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios y permitir que el Espíritu de Dios haga en nosotros o por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por eso que ustedes van a oír lo que Jesús dijo, lo van a leer. Y yo lo repito una y otra vez, Él dijo, sin mí
necesario entonces entregar nuestras vidas al Espíritu Santo para permitir que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Redarguirnos es recordarnos, advertirnos, inclusive se puede considerar como una reprensión. Entonces el Espíritu nos va a permitir que hagas aquello que tu carne o tu vieja naturaleza quisiera hacer, cuando el Espíritu de Dios ha tomado posesión. Entonces es por el poder del Espíritu Santo que tú puedes vencer lo malo. Uno no puede con esta vieja naturaleza que está ahí, aunque ya tenemos nueva naturaleza por la justificación. De todas maneras, la vieja naturaleza es imperante, tiene mucha fuerza y nos obliga a hacer cosas que no son correctas cuando no nos empoderamos por el poder del Espíritu Santo. Noten usted lo que Pablo nos va a enseñar aquí en este capítulo. Él nos mostrará que la ley no tiene ningún derecho, ningún poder, ninguna demanda sobre nosotros los cristianos. ¿Por qué razón? Porque la ley tuvo su época. Y en la época de la ley no otorgó salvación a nadie. ¿Qué hizo la ley? Evidenciar el pecado, le dio vida al pecado. Pero algo que es complicado es que la ley condenó a morir a los hombres. Así es, hermanos, sí, la Biblia lo dice. Segunda de Corintios 3:10 nos habla de que la gracia es gloriosa, o que el ministerio de hoy es glorioso. Oiga lo que dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Es decir, fue con gloria, pero Pablo en otra ocasión dice que es el ministerio, ¿verdad?, de muerte. Él dice que la ley condenó a morir a los hombres. Pero la gracia es para vida. Así que en este aspecto podemos decir que la vida cristiana no se puede vivir por el propio esfuerzo humano. No seríamos capaces, pero sí podemos por el poder del Espíritu Santo. Es algo que el creyente debe saber para que anhele y procure que el Espíritu Santo sea el que le guíe. Vamos a analizar verso por verso y a lo mejor se convence usted. Hay aquí una ilustración que vamos a ir aclarando. No está Pablo dando instrucciones sobre matrimonio aquí. Mucho menos está hablando sobre divorcio. No. Aquí solo es una ilustración con una institución muy conocida como es el matrimonio. Vamos a ver verso por verso. 7:1 de la carta de los Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Oiga qué pregunta. Si entre paréntesis dice: pues hablo con los que conocen la ley. No está hablando con aquellas personas que desconocían la ley. Estaba hablando con aquellos que fueron instruidos desde muy pequeños sobre la ley. Así que no estaba hablando con ignorantes. La ley había sido experimentada en un periodo de prueba de más de un milenio con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. ¿En qué contexto o en qué circunstancias
había sido probada la ley con el pueblo de Dios? Pues en una tierra que era favorable y adaptable para el cumplimiento de esa ley. Porque la ley no fue dada solamente a un pueblo, al pueblo de Israel, sino también a una tierra. Cuando decimos esto, podemos darnos cuenta de lo imposible que sería que hoy las personas pudiéramos cumplir la ley mosaica. Porque si no se pudo cumplir en un pueblo al que se le dio cuando habitaba en una tierra que tenía todas las posibilidades, que era favorable y adaptable para que se pudiera cumplir, ¿cómo podría usted cumplirla en este tiempo, en esta tierra, en las circunstancias en que vivimos? ¿Verdad que sí? ¿Comprenden esto? ¿O no comprenden ustedes lo que estoy diciendo? La ley mosaica. Claro. La ley de Moisés. La ley mosaica es la ley de Moisés. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? No cumplió la ley. Esto después de Cristo les fue dicho por el primer mártir de la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan ustedes quién fue el primer mártir? Esteban. Esteban les hace un resumen desde Abraham hasta Jacob, y habla de los 12 patriarcas, habla de cómo entraron a Egipto, el tiempo que estuvieron allá, de cómo salen con mano poderosa y fuerte, de cómo atraviesan el Mar Rojo, de cómo divagan por el desierto 40 años, y de cómo entran a la tierra prometida, y de cómo ellos se van revelando, y de cómo Dios en su misericordia, claro, los cuidaba, pero de cuando fueron colonizados por los romanos. También les habla de cómo tuvieron que ser llevados cautivos, Judá por los babilonios, Israel por los sirios, y de cómo vuelven a la tierra, de cómo son colonizados por los romanos, de cómo los encuentra Cristo, de cómo rechazan a Cristo, de cómo entregan o crucifican a Cristo, y de la oportunidad que tenían ahora de adherirse a la gracia. Y les dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto, Hechos 7:53. También Pedro habla en Hechos 15:10, y se le llama también como un yugo. ¿Ustedes saben qué es un yugo? Levanten la mano quien conoce un yugo. Usted, ¿quién más? Usted, aquí. Ustedes no conocen un yugo. Bueno, un yugo era un pedazo de tabla, por así decirlo, bien arreglada, que se colocaba con un cabestro sobre los cachos o sobre la cabeza de los bueyes. Entonces a ese le ataban un arado, que era un palo grande y que allá tenía una manía, pero también tenía abajo una punta de hierro, o como una piocha, como una palita de piocha. Entonces el arador agarraba la manía e iba empujándolo, sembrando la punta, para que los bueyes al caminar arrastraran esto y rompieran la tierra e hicieran el camellón. Eso es el yugo, para eso servía, para arrastrar el arado, ¿verdad? Pero para que ustedes comprendan, un yugo puede ser también un yagual, y encima les ponen un trozo grande con espinas, o con muchas chibolas, por así decirlo. Puede ser también un yugo, pudiera considerarse como un mecapal. ¿Quién conoce los mecapales? ¿Conocen el mecapal? Usted y usted.
pues ya le voy a poner mecapal y le voy a decir que traiga piedra para rellenar allá al otro lado. Es que agarran un pedazo de costal, por así decirle, le atan una punta, un lazo y le atan otra punta aquí. Y abajo le pueden poner un perol de esos que usted hace tamales atado a cada oreja. Y entonces el costal le va a servir para que con la cabeza vaya cargando el perol de piedras. Así, miren. Bueno, eso puede ser considerado también como un yugo que se aproxima a un yugo. No es igual, pero se aproxima. Porque se hace fuerza con la cabeza, pero lleva como, va atado con un cabezón. Muy bien, ahora que ya saben que es un yugo, entonces eso fue lo que dice Hechos 15:10, que la ley era como un yugo, que era una carga que ni los judíos ni sus antepasados pudieron cumplir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va realmente queriendo decir la palabra? Que es mejor adherirse a la gracia de Cristo, que es la gran oportunidad del ser humano de ser salvo solo por la gracia de Jesucristo. Nadie puede ser salvo por cumplir reglas o reglamentos o lineamientos o normas, mayormente de las establecidas en la ley. Entonces, como dijo un hombre por allá, pecamos entonces y no hay problema, ese es otro asunto. No, porque usted va a vivir en la gracia, por eso le estoy hablando de la santificación, que es apartarse del pecado, pero no que porque usted tenga que seguir un listado de acciones o que tenga que seguir reglamentos determinados. Es el Señor el que va a vivir la vida en usted y usted en la vida del Señor. Compartimos la vida de Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, es Cristo que vive en mí. Oigan, y Cristo no vive nunca vivió una vida pecaminosa. Amén. Él vivió siempre en santidad. Por eso es que, si usted se da cuenta, en el trono de Dios, allá hay 4 seres vivientes, con ojos bastantes, y uno da voces a otro y dice que dan estas voces y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué le dice Santo, Santo, Santo? Porque el Señor es santo antes de la fundación del mundo, santo mientras estuvo aquí sobre la faz de la tierra cuando tomó forma de siervo, y santo a la diestra de Dios Padre. Aunque todo el pecado de la humanidad le fue imputado o atribuido, de todas maneras Él lo fue a purgar a la cruz y se liberó del pecado, venció el pecado, pagó el precio, por lo tanto es santo. Amén. Vamos entonces a Romanos 7:2, es decir, el siguiente verso. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué les parece, mujeres? Ustedes están casadas y no tienen ni que voltear a ver a ningún hombre con deseos. Ay, ¿cómo no me casé con este? Ya pecaron psicológicamente. Este hubiera estado mejor, este es más alto que mi marido. Las mujeres así son a veces. Este es más alto que mi marido. Si me no, ay, mejor me hubiera casado con este, que chiquitillo, así quería yo un chiquitillo. No, con el mismo, que grande. Nunca están contentos. Eso tengamos seguro. Lo que pasa es que no lo dicen, ¿verdad? Entonces dice aquí que mientras vive, sea chiquito, sea chaparro, sea gigante, sea como sea, de todas maneras la mujer no es libre. Hay una ley que la liga a ese marido. Y como yo les dije, él aquí solo está ilustrando sobre el matrimonio, ¿verdad? No está tratando sobre el matrimonio ni tampoco del divorcio. Solo quiso ilustrar con este hecho que como creyentes no estamos bajo la ley, ¿verdad? Sino que estamos bajo la gracia. No pretendía darnos instrucciones sobre el matrimonio, mucho menos sobre
el divorcio, como algunas personas lo dicen. Miren, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si muere, entonces ustedes son libres, ¿verdad? Y se pueden casar con quien ustedes quieran, siempre y cuando las quieran, ¿verdad? Así que es la única manera. Y por eso hay mujeres que han mandado, miren, darle mataringa al marido para casarse. Y cuando ya el marido está muerto, el otro tipo ni la voltea a ver. Y dice usted, qué tremendo, ¿no es cierto? Simplemente entonces Pablo aquí usó como base una ley, como les dije al principio, que estaba bien establecida y que era conocida, de que una mujer estaba ligada al marido mientras éste viviera, pero que una vez muere, la mujer estaba libre de la norma legal que la vinculaba a ese hombre. Este es un principio universal. ¿Qué significa? Si es un principio universal, significa que en todo el universo es así, con algunas pocas, excepciones. Pablo hizo uso de esta institución para ilustrar al creyente en relación al principio de la ley de Moisés. ¿Comprende? Lo explico de otra manera. Usted que está casado con aquella señora, aunque no le guste, se casó, tiene que aguantarse. Usted se casó con aquel hombre, si le gusta, bueno, y si no, de todas maneras tiene que aguantarse porque ya se casó. A menos que este se muera, usted se puede volver a casar. Usted no se puede volver a casar hasta que la mujer no muera. Pero más seguro es que nosotros morimos primero que la mujer. ¿Se dan cuenta? Así que no piensen volverse a casar. Así merito sucede. Nosotros, dice, los cristianos, antes teníamos otro marido, pero ahora tenemos otro, porque el que teníamos antes murió. ¿Comprende? Muy bien. Aleluya. Vamos entonces a ver el verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, esta mujer será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, esta es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será considerada como adúltera. Todos le dirán: la bienaventurada que halló marido otra vez. ¿Comprende? Vamos a decirlo de otra manera. Bajo la provisión de la ley de Moisés, un marido infiel o una mujer infiel tenía establecida una condena. ¿Qué? Habría que matarla o matarlo lapidado. ¿Qué es esto? Los vecinos amontonaban varias piedras, traían a la mujer que la hallaron con otro hombre que no fuera su marido, o al hombre que no estuviese con su esposa, y los traían del lecho. Los ponían a cierta distancia y todos lanzaban piedras hasta matarle. ¿Comprende esto? ¿Cuál es el énfasis en realidad aquí en este pasaje? Que cuando la mujer muriera, pues sería libre el marido, o cuando el marido de la mujer muriera, ya no sería su esposa, sino una mujer soltera por viudez, libre de volverse a casar con el tendero o con el que fuese pues su candidato en su momento. Se puede decir que Pablo estaba ampliando
la ley del marido y de la mujer, centrándose en la situación legal de que la mujer, en el caso de que el marido estuviera vivo, bueno, o en el caso de que el marido muriera. Y aquí lo estaba pues aclarando en este verso. Se puede decir que aquí hay un contraste claro del estado legal de la mujer en el caso de que el marido esté vivo. Ella es casada y no puede casarse otra vez. Y nuevamente el caso de que su marido muriere, ella queda libre y puede casarse. Aquí vemos entonces la diferencia también entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera, ¿verdad? ¿De dónde dependía toda la libertad o el compromiso o el ligamento de aquella mujer? De que si el marido estuviera vivo o estuviera muerto. Así que Pablo está ilustrando aquí para hablarnos en cuanto al creyente y a la vida cristiana, que nosotros estamos hoy ligados a Cristo y a nadie más. Bueno, si comprenden esto, vamos al siguiente verso y nos quedan solo dos. ¿Se dan cuenta? Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si aquí no se comprende, no se comprende nunca, ¿verdad? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De otro hombre. ¿De cuál hombre? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La esposa entonces está representando a alguien en esta ilustración. ¿A quién representa la esposa? No. A la iglesia o a los cristianos. Ahí están. Al creyente de Cristo. A él representa la esposa. El segundo esposo representa ¿a quién? A Cristo. Eso es claro, porque aquí lo dice. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ¿verdad? A fin de que llevéis fruto. Este nuevo esposo le ayudará a llevar buen fruto. Nosotros estamos unidos a Cristo, el segundo esposo. Pero en esta ilustración hay un dilema. ¿Cuál y quién sería entonces el primer marido o el primer esposo? Respecto a esto, la Biblia nos habla desde el capítulo 5 que hay dos supremacías: la supremacía de Adán y la supremacía de Cristo. Por eso es de que si usted no vino a oír el capítulo 5, hoy me comprenderá con bastante dificultad. Pero aquí vamos a escuchar lo que dicen los estudiosos. Para el doctor Sadai, dice que el primer marido era el estado antiguo que tenía el creyente antes de venir a los pies de Cristo. El estado anterior. Pero para Stifler, este doctor dice que es Cristo crucificado. No ha sido aceptado por muchos punto de vista, pero hay alguien que da un punto de vista y es el doctor Ney. Él dice que el antiguo esposo representa a Adán y a nuestra posición en él. Es decir, que nosotros estábamos ligados pues a Adán, unidos a él por medio de la vieja naturaleza. Eso es lo que él dice. Y Pablo, como les dije, desde el capítulo 5 nos viene hablando de esta supremacía de Adán y la supremacía de Cristo. Pero si nosotros
estábamos unidos y aún lo estamos por la vieja naturaleza, ya no lo estamos más por cuanto Dios nos ha dado nueva naturaleza por la justificación, por la gracia de Cristo. Ahora entonces tenemos que estar unidos a alguien. ¿A quién? A Cristo. Si estábamos unidos a Adán, entonces ¿quién era el antiguo esposo? Era Adán, esa figura. Y la nueva figura del esposo, del otro, es la figura de Cristo. ¿Y por qué entonces ya no estamos unidos a Adán por la vieja naturaleza, aunque todavía estamos afectados por la vieja naturaleza? Sencillo, porque la ley, oiga, fue dada para controlar esa vieja naturaleza, pero fracasó a causa de la debilidad de esa condición humana, es decir, de la vieja naturaleza. Aquel primer esposo era Adán y ya no estamos más unidos a él. ¿Por cuál razón? Porque ahora estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo es? Porque nos identificamos con Él. Yo por la vieja naturaleza soy pecador. Y además soy pecador por las malas acciones que cometí. Soy entonces, como dijimos antes, ¿se recuerdan? Pecadores por naturaleza. Pecadores entonces por imputación. El pecado de Adán le fue imputado a toda la raza humana. Pecadores por acciones pecaminosas. Pero como Cristo pagó el precio, entonces la justicia de Cristo me fue imputada. Ahora yo soy justificado por imputación o por atribución. La justicia de Cristo me es atribuida y eso me da nueva naturaleza. Y eso me permite estar unido a Cristo, porque cuando Cristo está en la cruz, yo me identifico con Él. ¿Cómo me identifico con Él en la cruz? Es que reconozco que el pecado que Él está pagando allá en la cruz no es su pecado, sino es mi pecado. Por lo tanto, al ser justificado, esa justicia suya es ahora mi justificación. Ahora, entonces, yo pues estoy unido a Él. Así que el segundo marido es Cristo, que nos ayuda a llevar buen fruto. ¿Quieren volver a leer ustedes este versículo para que lo comprendan? Oigan lo que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos identificamos con Cristo en la cruz. Para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo, del que resucitó de los muertos. Porque cuando Él resucitó, yo también resucité con Él. Porque toda la justicia de Cristo, la vida de Cristo, me fue atribuida a mí por cuanto yo me adherí a su plan de salvación. ¿A fin de qué? De que ahora demos fruto para Dios. Pero eso no lo puedo dar con mi vieja naturaleza, por mi propio esfuerzo, por lo que yo pueda hacer, por mis propios méritos. Es por la gracia de Cristo y por su Espíritu Santo. Así que es a Cristo resucitado que estamos unidos. Por lo tanto, ¿en qué consiste entonces la vida cristiana? En agradar a Cristo con la fuerza y el poder que nos da su Espíritu Santo. Así que todo procede de Él. Nada depende del ser humano. ¿Se dan cuenta? Hay gente frustrada pensando: ay, yo no voy a ganar la salvación. No, hombre, vuelvo a repetir, usted no puede ganar nada. Lo único que tiene que hacer es cuidar la salvación que le ha sido dada. Por eso debe usted vivir la santificación práctica. ¿Se dan cuenta? Básicamente, porque la salvación le ha sido dada. Y Pablo dice: ¿qué será de nosotros? ¿O qué nos pasará a nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No permitas que otro tome tu corona, dice el contexto de Apocalipsis. Si la descuidamos, otro puede tomar nuestra corona. Recuérdese usted. Dice Elías: quítame la vida
porque yo no soy mejor que mis padres. Pero ¿qué dice el Señor? Ay, no, Elías, no, porque no tengo quien te sustituya. Así le dijo. No, en su misericordia manda un ángel que lo alimente, come y se vuelve a dormir. Manda otro ángel, lo sustente, le dice, come porque el largo camino te espera. Ve, y se va por el desierto de Damasco y llega hasta el monte de Dios. Y allá el Señor le dice, mira, ven y ungirás a fulano por rey de Siria y vas a encontrar a Eliseo, úngelo en lugar tuyo. O sea, cuando alguien no quiere, ¿verdad? Cuando un Elías ya no quiere, Dios siempre tiene un Eliseo para sustituir. Y si bien es cierto, Elías vio muchos milagros, hasta llover fuego del cielo, bueno, Eliseo vio muchísimo más. ¿Y qué fue lo que pedía Eliseo? Que me sea dada una doble porción del Espíritu que hay en ti. Siempre va a haber alguien que quiere estar aquí adelante cuando usted quiere estar atrás. ¿Comprenden esto? Así que, hermana y hermano, a ocupar los primeros lugares. Porque si usted no quiere, siempre Dios tiene gente que va a querer. Entonces, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Comprenden? Entonces vamos al último versículo. Es que así es bonito, avanzamos rápido. Porque mientras estábamos en la carne, oiga, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto a la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué fue lo que hizo la ley? Condenó a muerte a los hombres. ¿Se dan cuenta? Yo les dije en la introducción esto, y cualquiera pudiera decir, no, hombre, el hermano está exagerando. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Enfrentemos la realidad, seamos sinceros. ¿Puede usted cumplir la ley o las normas inspiradas por la misma ley así de fácil? ¿Las puede cumplir? Pero, ¿conocen ustedes los mandamientos de la ley? ¿No han leído ustedes Éxodo? Éxodo 20, ¿verdad? Ustedes tienen que leer, hermano. ¿Qué se me hace que ustedes no leen la Biblia? Mire, cuando uno mira mucho en redes sociales, no le dan ganas de leer la Biblia. Tengan cuidado porque ese teléfono les está perdiendo a ustedes. Si ustedes no leen la palabra de Dios, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a amar su palabra? ¿Qué se me hace que ustedes agarran la Biblia y se vienen para el culto y al llegar la ponen sobre la refri? Oiga, y si se les olvida la van a poner hasta en la parte más fría de la refri, cuando la traen la van a tener congelada. Por eso no la leen, dice, ay, es que yo la palabra la tengo fría, porque la tienen en la refri. Otros la meten en el ropero, otras personas la pierden y la andan buscando, como una anciana que dice que perdió los lentes y decía, pastor, aquí me robaron los lentes en la iglesia. Él decía, aquí nadie roba lentes, hermana. Y de ahí llegó a la familia y acusaba a los nietos, a todos los que llegaban, usted me robaron los lentes. Y sabe, la viejita encontró los lentes, sabe, 6 meses después. ¿Y dónde cree que encontró la viejita los lentes? Entre la pasta y la Biblia. Ahí la encontró la viejita, ¿eh? Aquí la encontró, ¿eh? Allí estaban los lentes. Entonces la viejita llevaba la Biblia a la iglesia y la regresaba, la llevaba y la regresaba y no la abría. Hasta que un día, ahí estaban los lentes. ¿Qué se me hace que ustedes hasta pisto tienen en la Biblia y no lo han encontrado? ¿Verdad? Muy bien, porque no la leen. Hermana y hermano, ¿es posible para usted guardar todos esos mandamientos? ¿No matarás? Sí, ¿verdad? ¿No matan ustedes? Voy a hacer la pregunta, ¿matan ustedes? ¿Ustedes matan? ¿Y todo el tiempo que han matado viendo ahí redes sociales?
Bien matan, ¿verdad? Matan el tiempo. Pierden el tiempo. ¿Se da cuenta que esa ley o esas normas fueron como una camisa de fuerza para que resistiera, para controlar esa vieja naturaleza? Entonces, hermana y hermano, la ley no es para salvación, es sencillamente para que le diga lo que es pecado. Una vez tipifica una acción como pecado, ese pecado es una transgresión. Muy bien, concluyamos aquí. ¿Qué fue lo que hizo la vieja naturaleza con respecto a la ley? Se irritó y se rebeló contra las restricciones de esa ley y no la cumplió. Eso fue lo que hizo. Pero ¿qué es lo que hizo la justificación de Cristo? Nos da una nueva naturaleza. ¿Logran ver el contraste? Esa vieja naturaleza no tenía la capacidad ni el deseo de satisfacer los requisitos de la ley. Pero ¿qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? Ha puesto su Espíritu Santo que nos da poder y deseo, oiga, de obedecer su palabra. ¿Ven la diferencia? ¿Logran ver el contraste? La naturaleza humana quebrantó esas restricciones de la ley y sus normas, pero nosotros ahora no tenemos necesidad de estar leyendo esto que está aquí, lo dice la ley, este es un mandamiento de la ley. No, nosotros ahora por convicción y por un principio de vida, por un modo de vida, por un modus vivendi, nosotros ahora nos sometemos a una vida nueva que Cristo vive por nosotros, ya que su Espíritu Santo nos redarguye, ya que su Espíritu Santo nos guía. Ven que no tenemos necesidad de andar viendo aquí, entonces no leemos la Biblia, hermano. Claro, tienen que leerla porque es la palabra. Ahora, otra pregunta, hermano, ¿la ley ahora está abrogando todo el Antiguo Testamento? Tampoco, porque la ley está ahí para tipificar el pecado. Si la ley no dijera, no matarás, no fuera pecado matar. Si la ley no dijera, no cometerás adulterio, no fuera pecado cometer adulterio. Solo que la ley tiene sus reglas también de cómo castigar esa transgresión. Habría que apedrear a esa gente que cometía adulterio. En consecuencia, ¿qué fue lo que sucedió con la ley? Acarrió la pena irrevocable por incumplir dichas normas. ¿Cuál? Aquí lo dice este verso: llevando fruto para muerte. ¿Se dan cuenta? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte como consecuencia. Así llego al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.